Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso sobre el convertidor BOC, ¿sí? Nosotros hacíamos el análisis, ¿sí? Hacíamos el análisis sobre un convertidor, ¿sí? O la necesidad de entregar un voltaje a la resistencia de salida, la resistencia que tenemos acá en este lado. A partir de eso, entonces decíamos, bueno, vamos a tener un convertidor conmutado, que es tener varios estados, en este caso vamos a tener dos, ¿sí? En el cual esta señal BS, pues va a tener dos estados. Uno cuando el switch está en la posición 1 y otro cuando el switch está en la posición 2. Cuando está en la posición 1, la señal BS ve el voltaje de la entrada. Y cuando está en la posición 2, pues simplemente ve 0 porque está viendo el voltaje del nodo de tierra. Entonces, esa señal BS que observamos acá, ¿sí? Pues va a estar relacionada, ¿sí? a una conmutación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el switch en el estado 1 versus cuánto tiempo va a durar el switch en el estado 2? A eso llamamos una señal cuadrada, ¿no? Tiene dos estados. Esa señal cuadrada tiene tiene tres características. Una es la amplitud, otra es el periodo y otra es el ancho del pulso. ¿Listo? Entonces, ese ancho de pulso, ¿sí? Es saber, digamos, que cuánto es la relación de cuánto tiempo está en alto versus cuánto tiempo está en bajo. ¿Listo? Y a eso entonces veníamos acá. ¿Cuál es el rango de validez del ciclo útil? Pues desde 0, cuando la señal simplemente es 0, o hasta 1, que es cuando la señal siempre está en estado alto. ¿Listo? Entonces podremos tener valores desde 0 hasta 1. Y el complemento del ciclo útil, ¿sí? Que es D', que es igual a 1 menos D. ¿Listo? Eso es el complemento. ¿Listo? Listo. Ahora, entonces, nosotros requerimos entregarle una señal DC a la salida, ¿sí? Nosotros no podemos entregarle esta señal cuadrada porque si no, pues no sería un convertidor, eh, digamos que DC-DC. Entonces nosotros analizábamos que una opción era entregarle el promedio de esta señal cuadrada, ¿sí? ¿Y cuál es ese promedio de esa señal cuadrada que vemos en la pantalla? Pues hacer simplemente el valor promedio, que es 1 sobre el periodo integral desde 0 hasta t de la función, ¿sí? Y haciendo eso, pues encontrábamos que el periodo de una señal cuadrada es d por bg, ¿sí? Ese es el periodo de una señal cuadrada que va desde 0 hasta una amplitud conocida. Entonces ya tenemos ese valor promedio de esa señal cuadrada. Este valor promedio es lo que nosotros queremos entregarle, ¿sí? A la resistencia. ¿Listo? Entonces, pues nosotros sabemos que esta señal por análisis de Fourier, pues tiene varias componentes, pero también tiene una que es la componente de C, ¿sí? Entonces, esa es la que le queremos entregar a la salida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos que introduciendo un filtro pasabajos no disipativo, como es el LC, pues nosotros podíamos de esta señal cuadrada quitarle las otras componentes y ya entregarle a la salida, ¿sí? A esa resistencia, un voltaje promedio, ¿sí? Entonces, el, el, que, el voltaje que hay en esta resistencia va a ser el promedio de BS. Encontrando esa relación, pues mire, nosotros podemos decir que el voltaje a la salida mínimo, ¿sí? O sea, el valor mínimo va a ser 0 cuando el ciclo útil valga 0 y máximo será el voltaje de entrada VG cuando el ciclo útil valga 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una relación lineal. También, pues en las diapositivas yo les mostraba tres, eh, digamos que topologías básicas, ¿sí? O iniciales en el tema de convertidores conmutados de CDC, en el cual teníamos el convertidor reductor, el convertidor elevador y el convertidor reductor y elevador.
¿sí? Acá es muy importante entender qué es MD, ¿sí? ¿Qué es MD? MD es la relación, ¿sí? De ese convertidor. ¿Qué nos relaciona o qué es MD? Es la relación de salida sobre la relación de entrada. En este caso, para estos convertidores, pues B sobre BG, que es el voltaje de la salida sobre el voltaje de la entrada. En el caso del convertidor BOC, pues nosotros sabemos que ese es B, ¿no? Porque B es igual a D por BG. Y ahí despejamos. ¿Listo? También vamos a tener una relación para el convertidor boost, que es esta, que es, si ustedes se dan cuenta, es eleva, ¿sí? Mire que la relación acá llega hasta 1, acá comienza en 1, ¿sí? Y eleva el convertidor. En el caso del convertidor buck boost, mire que es capaz de reducir hasta 0,5 y después de 0,5 es capaz de elevar. Pero ¿cuál es la característica de este buck boost? Y es que invierte la salida, ¿sí? El voltaje de la salida es negativo. Esa es una de las características de esas tres topologías básicas en los convertidores conmutados de CDC. En el día de hoy, vamos a introducir lo que es el concepto de balance de voltios por segundo, el concepto de balance por carga, el balance de carga en el capacitor y la aproximación de bajo Ripple. ¿Sí? Para esa aproximación de bajo Ripple, pues nosotros tenemos este convertidor, ¿no? Este es el convertidor. ¿Y cómo es la forma de onda a la salida? Porque no es, o sea, al aplicar el filtro, pues nosotros no vamos a poder tener una señal de C absolutamente pura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa forma de onda del voltaje de la salida? Que lo vemos acá. Es una señal de C, ¿sí? Con un ripple, ¿sí? Con un ripple. Entonces, la suma de esas dos, ¿sí? De ese DC y este ripple, pues ya nos da esta señal montada sobre ese DC. Digamos que este es un poquito de análisis de señales. Entonces, esta señal que vemos acá es un DC más un ripple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la aproximación de bajo ripple? Es decir, que este ripple que nosotros vemos acá es pequeño, es muy pequeño. Entonces, comparado con el nivel de C, ¿sí? Pues será muy pequeño, por lo tanto, yo puedo aproximar que esa señal de salida variante en el tiempo aproximada será el voltaje promedio, ¿sí? O sea, este ripple se hace cero, ¿sí? Esa es una aproximación, ¿sí? Porque este ripple es muy pequeño, veámoslo acá en simulación, ¿sí? Voy a darle por acá, perdón, listo. Entonces, si ustedes observan, mire que esta es la señal, la azul, el promedio es la verde, entonces ese señal azul, pues el ripple es muy pequeño, yo puedo aproximar esa señal azul a la verde. Eso es lo que es la aproximación de bajo ripple. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el análisis de la corriente, ¿sí? En el inductor, de las formas de onda, de la forma de onda de la corriente en el inductor. Nosotros tenemos, este es nuestro convertidor y nosotros sabemos que tiene un dipolo, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos circuitos equivalentes. Uno cuando el switch está en la posición 1 y otro cuando el switch está en la posición 2, ¿sí? Cuando el switch está en la posición 1, ¿sí? Este es el circuito equivalente. Entonces nosotros vamos a analizar cuál es el voltaje en esa inductancia. Inicialmente vamos a analizar cuál es el voltaje en la inductancia. Si ustedes se dan cuenta, pues en esta mallita, pues nosotros sabemos que el voltaje en la inductancia es el voltaje de entrada menos el voltaje que hay en el condensador. ¿Cuál es el voltaje que hay en el condensador? Es exactamente el mismo voltaje a la salida, porque están en paralelo, ¿no? Entonces, el voltaje en la inductancia es el voltaje de entrada menos el voltaje a la salida. Haciendo la aproximación de bajo ripple, pues nosotros sabemos que esta tiene una componente de ripple y otra componente de C, pero lo aproximamos solamente a la componente de C. Por lo tanto,
el voltaje en la inductancia será el voltaje de entrada menos el voltaje promedio de la salida. Ahora, hasta ahí llegamos, ¿sí? Ya sabemos cuál es el voltaje en la inductancia, pero es muy importante, ¿sí? Conocer, ¿sí? Cómo es ese voltaje del condensador en términos, ¿sí? De la corriente perdón, el voltaje en la inductancia en términos de la corriente de la inductancia. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje en el condensador es L de I de T. ¿Qué es de I de T? ¿Sí? De I de T es una relación, ¿sí? O sea, la relación de cómo cambia la corriente con respecto al tiempo. Eso es una pendiente, ¿sí? Entonces, yo sé que la pendiente de la corriente, o sea, cómo está cambiando la corriente en términos de tiempo, es igual al voltaje de la inductancia sobre el valor de la inductancia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese voltaje de la inductancia? Pues nosotros ya sabemos que en este estado 1 es VG menos VO, ¿listo? Entonces sabemos que el delta, ¿cierto? Esa pendiente o ese cambio, esa relación de cambio de la corriente está dada por el voltaje de entrada menos el voltaje de la salida sobre la inductancia. ¿Para quién? Para el switch en la posición 1. ¿Listo? Ya sabemos voltaje y ya sabemos cómo cambia la inductancia en ese estado. ¿Qué nos falta? Nos falta el otro estado. ¿Cuál es el voltaje en la inductancia en el segundo estado? Pues mire, es muy importante tener los signos claros, ¿no? Esa es la corriente en la inductancia. Entonces, esa corriente de la inductancia está entrando al no. Listo. Ahora, ¿cómo es la polaridad en la inductancia? Más, menos. Está en paralelo con la salida. O sea que el voltaje en la inductancia es menos el voltaje a la salida. ¿Listo? Es menos el voltaje a la salida. Ahora, haciendo aproximación de bajo Ripple, pues el voltaje en la inductancia es aproximadamente menos el voltaje promedio de la salida. También aplicamos lo mismo, ¿sí? Que es la relación de voltaje y de corriente en una inductancia, y tenemos que esa relación de cambio de la inductancia, esa derivada de la corriente, es menos el voltaje de la salida sobre la inductancia. Ya tenemos el voltaje sobre la inductancia y la relación de cambio de la corriente en la inductancia para la posición 2 del interruptor. Entonces, grafiquémoslo, ¿no? Entonces, el voltaje en la inductancia, pues, en el primer estado es VG menos VO, positivo, ¿cierto? Como son señales DC, pues es una constante. En el segundo estado es menos el voltaje de la salida, por lo tanto, obviamente es negativo y es una constante, ¿cierto? Entonces, la señal de voltaje en la inductancia es una señal cuadrada, ¿listo? Y pues Ingeniero, cambia de estado dependiendo el switch. ¿Sí, señora? ingeniero, qué pena, es que no sé si solo me esté pasando a mí, pero yo no veo su cursor, su merced está dibujando algo, o es nada más como la No, explicación. solo la explicación, pero no Ah, salía el enlace. Ahora sí, no, no, señor. no sale el enlace. No, señor ingeniero. Ah, A mí sí, yo sí lo veo. o sea, una cosita roja ahí no ve en la pantalla que que se va moviendo. ¿A quién Sí, no sí le se ve. sale? A mí tampoco. No, a mí tampoco. A mí tampoco, debe ser que se desconecte. No, a mí tampoco. Qué raro. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, señor. Sí, ahora señor. sí. Sí, señor, gracias. bueno, ok. Listo. Entonces, continuamos. Ya sabemos que el voltaje en la inductancia es que es una señal cuadrada, ¿sí? Es una señal cuadrada. Nosotros sabemos, ¿sí? Que el voltaje en la inductancia es L por la derivada de la corriente, ¿cierto? O sea que la corriente en la inductancia es igual a 1 sobre L integral desde 0, bueno, como sea, del voltaje en la inductancia, ¿cierto? Entonces, si esta es una señal, perdón, si es una constante,
¿cuál es su integral? ¿Cuál creen que es? Si esta es una función lineal, ¿cierto? Una función lineal. ¿Listo? Ese es importante. ¿Listo? Es una función lineal. Nosotros, mire que anteriormente ya habíamos definido cómo era esa relación de cambio, ¿no? O sea, digamos que acá es más fácil ver gráficamente cómo es, pero nosotros ya habíamos definido, ¿sí? ¿Cómo era esa relación de cambio? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama la pendiente, ¿cierto? Es la pendiente. Entonces, yo sé cómo esa pendiente, ¿cuál es esa pendiente? Mire que para el primer estado, la pendiente es BG menos BO sobre L. Entonces, la pendiente de esa función es BG menos BL sobre L. ¿Y cuál es la pendiente en el segundo estado? Primero, es una pendiente negativa, ¿sí? Mire, es una pendiente negativa, tiene el símbolo negativo. Entonces, si es una pendiente negativa, perdón que ahora sí es el lápiz. Entonces, si es una pendiente negativa, pues cae, ¿no? Ya sabemos la pendiente, sabemos cómo es la forma de onda. Ahora, ¿por qué está, sí? Digamos que está definida sobre un DC, porque nosotros estamos definiendo el funcionamiento de este circuito en modo de conducción continua, ¿sí? Eso es importante definir. También algo muy importante que debemos tocar, el ripple. Si ustedes se dan cuenta, esto es un ripple, tiene un valor mínimo a un valor máximo. En el libro de Erickson, ¿sí? En el The Fundamental of Power Electronics, definen a delta y L, ¿sí? A ese delta y L como el valor desde el promedio hasta el valor máximo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el ripple es del valor mínimo hasta el valor máximo, ¿sí? Ese es el ripple, ¿listo? Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros ya sabemos cómo es la forma de onda del voltaje en la inductancia y cómo es la forma de onda de la corriente en la inductancia. Eso es muy importante definirlo. ¿Listo? Entonces, determinemos la magnitud del ripple de la corriente en la inductancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que nosotros necesitamos es definir qué es el ripple, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el ripple es esto de acá. Es este valorcito de acá. Ese es el ripple. O sea que, en términos como lo define Erickson y lo que es el ripple es igual a 2 veces delta y L, ¿cierto? Entonces, mire que acá dice que el cambio en L, el cambio es lo que uno llama ripple. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo voy a definir esta función. Esa función es un ymx más b, ¿cierto? Ymx más b. Ahora, ¿qué pasa si yo hago a b igual a 0? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que esta función ya no inicia en este punto, sino inicia en 0, ¿sí? Porque b es el punto de corte con el eje y. Entonces lo que estoy diciendo es que la estoy bajando. Discúlpenme, a veces esto falla. Entonces estoy bajando esa función hasta ahí, ¿sí? O sea, está iniciando en 0. Es más sencillo porque si no, yo necesitaría encontrar cuál es el mínimo de la corriente para poder encontrar ese ripple. Cuando simplemente hago a ese b igual a 0, ya estoy simplificando el cálculo, porque lo único que yo necesito encontrar es este pedacito, es este valor, ¿sí? Entonces, la función es la misma, lo único es que no inicia en el mismo punto, pero sigue siendo
mx, pero ya no tiene b. Ahora, ¿quién es m? Es la pendiente, sigue siendo la misma función, o sea, bg menos b sobre l, igual, esto es y por x. Ahora, si yo quiero encontrar este valor, ¿sí? Que es el ripple, pues yo necesito evaluar esa función y encontrar el valor de la función en ese punto. Entonces, ¿quién es y? Y es el ripple, ¿no? O sea, 2 veces delta y L. La pendiente ya la conocemos sobre L. ¿Y cuánto va X? Mire que justo el ripple se da en D por TS. D por TS. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, ¿sí? Que para poder encontrar ese ripple es la pendiente por la longitud del intervalo. Entonces, de acá pasamos a acá. Listo. Ay, disculpen, es que esto falla. Entonces, ya sé cómo puedo encontrar ese delta y L. Y también, mire que puedo pasar para encontrar, que es lo más importante, el valor de la inductancia. El valor de inductancia en función, ¿sí?, de los parámetros del circuito. ¿Cuánto debe ser el valor de la inductancia si tengo determinado ciclo útil, tal voltaje de entrada, tal voltaje a la salida deseado y determinado ripple de corriente en la inductancia? Ya puedo encontrar ese valor de la inductancia. ¿Listo? Ese es muy importante y por eso se hace. ¿Listo? Ahora, analizando ese trasciente de la corriente, de la forma de onda de corriente en el inductor, pues nosotros sabemos que nosotros definíamos que los convertidores estaban, digamos que en régimen permanente cuando se analizaba que la función en un punto era igual a esa función evaluada en ese punto más el periodo. Y eso lo podemos ver acá. O sea, el convertidor opera en equilibrio cuando yo tengo que la función es igual en el periodo siguiente, ¿sí? La función evaluada en el periodo siguiente es igual a la función evaluada en el periodo actual, o la función evaluada en el periodo anterior es igual a la función evaluada en el periodo actual. ¿Sí? Cualquiera de esas, digamos que, consideraciones me dice que el circuito opera en equilibrio, y este es el trasciente. O sea, el trasciente es cuánto llega ya, cuánto se demora para que, ¿sí?, el circuito sea, o el valor de en este caso la corriente en la inductancia, sea igual, evaluada en el periodo actual, al periodo siguiente. Y eso es lo que se llama que opere en equilibrio, o estado en equilibrio, o régimen permanente, que era lo que nosotros definíamos. Y eso lo podemos ver acá en nuestro... Miren que esta roja, ¿sí?, esta función roja, ¿sí?, entonces tiene un trasciente, ¿sí?, no se cumple todavía régimen permanente ni estado en equilibrio, todavía no, y acá ya, o sea, lo que vale la función en el periodo actual es igual a lo que vale la función en el periodo siguiente, ¿sí? Eso es lo que se llama régimen permanente, equilibrio, estado permanente, digamos que todas esas características. Entonces, bajo esa consideración, ¿sí?, bajo esa consideración, pues yo voy a aplicar algo que se llama, uno de los conceptos que vamos a ver hoy, que es el balance de voltios por segundo. ¿Qué es el balance de voltios por segundo? Listo. Lo primero es que yo digo que el voltaje en la inductancia es igual a la derivada de la corriente por el valor de la inductancia. Eso es algo definido en las inductancias desde hace muchísimo tiempo. Entonces, voy a integrar en ambos puntos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder definir o encontrar esto que nosotros veíamos acá como equilibrio. Entonces, el circuito está en equilibrio
¿Cómo lo sé? Porque la corriente evaluada en el periodo, ¿cierto? Menos la corriente evaluada en el punto cero, ¿sí? O en el punto actual, es igual a 1 sobre la inductancia integral del voltaje de inductancia, ¿cierto? Este punto, nosotros sabemos que la función evaluada en el punto, en el periodo, menos la función evaluada en el punto inicial, si está en balance, estos dos puntos son iguales, o sea, la resta es 0, ¿sí? Y es lo que veíamos acá anteriormente. La función evaluada, ¿sí? Si n es igual a 0, acá el valor de la corriente es este. Y la función evaluada en 1, pues en n igual a 1, entonces el valor es este. ¿Sí? Eso es balance, ¿cierto? Entonces, cuando se cumple ese balance o ese régimen permanente, pues nosotros sabemos que la corriente en la inductancia, pues es igual a, perdón, la integral del voltaje en la inductancia es igual a 0, ¿cierto? Entonces, este es uno de los principales componentes que ustedes deben saber, que la integral del voltaje en la inductancia, ¿sí? Desde 0, obviamente desde 0 hasta ts, es igual a 0. Por consiguiente, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo acá es decir que las áreas de la inductancia son iguales a 0. Ahora, si ustedes recuerdan cuál es el concepto de valor promedio, 1 sobre el periodo por esa integral. Entonces, nosotros ya podemos definir que el voltaje promedio sobre la inductancia es igual a 0. ¿Sí? Porque yo sé que esta integral es igual a 0. Entonces, una de las principales conclusiones de esto es que el circuito está en balance, ¿sí? O yo sé que está en balance cuando hago digamos que ese análisis de balance de voltios por segundo y el voltaje promedio es igual a 0, ¿sí? Entonces yo sé que el circuito está en balance cuando sucede eso. Y acá lo podemos ver. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros ya habíamos graficado el voltaje en la inductancia. Quiere decir que el área, ¿sí? Que el área de esta señal cuadrada, pues esta área positiva, esta área negativa, y esa área negativa y esta área positiva son iguales, ¿cierto? Son iguales. Entonces, cuál es esa área? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lambda es el área total. Entonces, como este es un rectángulo, ¿sí? Como es un rectángulo, pues el área es base por altura, ¿cierto? Más la siguiente área, ¿no? Que es esta de acá, que es base por altura, que la altura es menos b. Entonces, yo ya sé que estas dos áreas, esta es la área positiva y esta es el área negativa, sé que la suma de ambas, ¿sí? Va a ser 0. Pero bueno, apliquemos voltaje promedio. ¿Qué es voltaje promedio? Pues esta integral por 1 sobre el periodo. Mire que lo tenemos acá definido. ¿Qué es lambda? La integral. Lambda sobre Ts es el valor promedio. Por lo tanto, mire que yo tengo en esta expresión Ts y en esta expresión tengo a Ts. Y todo ese término está dividido en Ts, entonces se puede cancelar. Y me queda que el voltaje promedio sobre la inductancia es este, ¿sí? Este y este. Entonces, como yo ya sé que ese voltaje promedio es 0 porque ya estoy diciendo que hay balance en el circuito, entonces mire que puedo encontrar, ¿sí? Mire que puedo encontrar una relación de voltaje a la salida y de voltaje a la entrada. O sea, sé cómo va a ser la salida en función al voltaje de entrada y obviamente al ciclo útil. Entonces, acá solucionando esto, pues obtengo mi voltaje a la salida. Y si ustedes se dan cuenta, el hacer balance de voltios por segundo me ayuda a encontrar los voltajes en el circuito.
Eso es lo principal. Obviamente esto nosotros ya lo habíamos encontrado haciendo pues el promedio de BS, pero eso es fácil en este, pero en otros pues ya no es tan fácil y el balance de voltios por segundo me ayuda a simplificarlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, nosotros ya vimos la explicación de ese balance de voltios por segundo. Ahora vamos a hacer ese principio sobre el capacitor y es el balance de carga, ¿sí? O de amperios por segundo, ¿sí? También lo llaman así en algunos libros. Entonces, carga. Vamos a hacer el balance de carga. Y se aplica lo mismo que nosotros acabamos de ver. Encontramos una relación del condensador, aplicamos, esto ya no en torno a la corriente, sino en torno al voltaje. Mire que el voltaje en el condensador en el periodo menos el voltaje del condensador evaluada en el punto inicial, como está en balance, entonces este valor es el mismo que este, por lo tanto es igual a cero. ¿Sí? O sea que la corriente, ¿sí? Mire que si nosotros hacemos el mismo análisis anterior, la corriente promedio sobre el condensador es igual a cero. Ustedes deben tener claro que corriente en el condensador es una función y que corriente promedio en el condensador es un número, es un valor. Por lo tanto, ese valor que yo les estoy diciendo que es la corriente en el condensador, en promedio es cero, ¿sí? En promedio es cero, pero va a haber una corriente en el condensador, ¿sí? Que su promedio sea cero, eso ya es otra cosa, pero hay una función variante en el tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es en términos generales, ¿sí? Nosotros llegamos a que el balance de voltios por segundo es decir que el voltaje promedio sobre la inductancia es cero y el balance de carga, ¿sí? Es decir que la corriente promedio sobre la inductancia es igual a cero. ¿Listo? Eso es. Entonces, vamos a utilizar el convertidor boost para hacer un repaso de todo, ¿sí? Tanto de balance de voltios por segundo, de balance de carga y de aproximación de bajo ripple. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me quiere decir qué hace este convertidor? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Cómo es la salida versus la entrada? Es mayor. Listo, muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este convertidor eleva, que eso es lo que traduce boost. Ok, entonces tenemos nuestro convertidor, tenemos nuestro dipolo, ya está planteado así el convertidor y ya sabemos que tiene dos posibles estados o dos circuitos equivalentes. Uno, cuando el switch está en la posición 1 y otro cuando el switch está en la posición 2. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo. Para la posición 1, ¿cuál es el voltaje en la inductancia? Mire que pues, la inductancia está en paralelo a la fuente de entrada. Entonces el voltaje de la inductancia es el mismo voltaje de entrada. Ahora, ¿cuál es la corriente en el condensador? ¿Sí? Porque me toca analizar cuál es la corriente en el condensador. ¿Sí? Ya sabemos que esta después nos va a ayudar, ¿sí? Este voltaje promedio en la inductancia nos va a ayudar a despejar y después esta corriente promedio en el condensador nos va a ayudar a despejar, porque esos promedios son iguales a cero. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Ya sabemos cuál es el voltaje en la inductancia y definamos cuál es la corriente en el condensador. Esta corriente en el condensador baja porque el condensador está más menos, ¿no? Entonces baja. Esta corriente acá va así y esta corriente va así, que es la de salida. Entonces, ¿cuál es la corriente en el condensador? Pues simplemente la corriente en el condensador es menos
IO. ¿Y qué es IO? Pues menos el voltaje sobre el valor de la resistencia. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Cuál es la corriente en el condensador? Perdón, cerramos esto. La corriente en el condensador es menos el voltaje a la salida sobre R. Hacemos aproximación de bajo ripple. ¿A quién? Pues por el momento lo que conocemos es que el que tiene ripple es el voltaje a la salida, ¿cierto? También vimos que la corriente en la inductancia tiene ripple. Entonces vamos a observarlo. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene ripple? El voltaje a la salida, la corriente en la inductancia y el voltaje en el condensador. Pero mire que el voltaje en el condensador está en paralelo a la resistencia, entonces pues, va a ser el mismo voltaje. ¿Listo? Entonces, hacemos nuestra aproximación de bajo ripple, el voltaje a la salida, ¿cierto? Pues ya queda con voltaje promedio a la salida, porque ese ripple es muy pequeño. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones para nuestro primer estado. Nuestras dos ecuaciones para nuestro primer estado. Vamos a nuestro segundo estado. ¿Cuál es el voltaje en la inductancia? Pues haciendo la mallita, tenemos que es más el voltaje en la fuente de entrada, o sea, VG, menos el voltaje en el condensador. ¿Y cuál es el voltaje en el condensador? El mismo voltaje a la salida. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia será el voltaje de entrada menos el voltaje a la salida. ¿Y cuál es la corriente en el condensador? ¿Sí? La corriente en el condensador, miren que es la corriente de la inductancia, ¿cierto? Sale la corriente del condensador y sale la corriente de salida. Por lo tanto, la corriente en el condensador es igual a la que entra menos la que sale. ¿Listo? Esa corriente que sale, pues ya sabemos que es el voltaje a la salida sobre R. ¿Listo? Y es lo que tenemos acá. Qué pena, ¿me escuchan? Sí se le oye, ingeniero. Ahora sí, es que apagué sin querer puse el modo avión del computador, pero bueno. Listo, entonces ya tenemos el voltaje en el condensador. Esa corriente, si ustedes recuerdan, esa corriente en la inductancia tiene un ripple, ¿cierto? Entonces lo que vamos a decir es que primero, el voltaje a la salida, pues la aproximación, ¿cierto? El voltaje a la salida se aproxima a el voltaje promedio a la salida. La corriente en la inductancia, entonces yo la aproximo al promedio de la corriente en la inductancia, ¿cierto? Y pues obviamente pasa lo mismo con este voltaje a la salida, ¿no? Acá en este término. Hacemos todo lo que se llama aproximación de bajo ripple. ¿Listo? Y es aproximar esas funciones que son variantes en el tiempo, pero su ripple es muy pequeñito, lo podemos aproximar. ¿Listo? Ya tenemos el desarrollo en la posición 1 y en la posición 2. O sea, ya tenemos nuestras ecuaciones. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tenemos nuestras ecuaciones para el estado 1, nuestras ecuaciones para el estado 2. Listo. Entonces, miremos las formas de onda, ¿no? Eso es muy importante. El voltaje en la inductancia, en el primer estado, VG, en el segundo estado, VG menos el voltaje a la salida. ¿Alguien sabe por qué este es negativo? O sea, este estado, ¿por qué es negativo? Erika Castañeda. ¿Sabes por qué este nivel? Es para el primer caso, sí. Mira, este es el primer estado, ¿sí? Ahí es VG, listo, ya sabemos, ese es positivo. Pero acá mira que en el segundo estado
el nivel que nosotros habíamos encontrado, mira que acá nosotros lo vimos, ¿sí? Ahí, perdón. En el segundo estado. Sí, mira que el segundo estado, el voltaje en la inductancia es VG menos VO, o bueno, o el voltaje de la salida. ¿Tú sabes por qué nos da negativo acá? O sea, ¿por qué esta amplitud en este estado es negativa? Qué pena, ingeniero, No, eso no tengo no claro. tiene que ver por lo que se le va a dar, entonces el voltaje de la salida va a ser mayor. Listo, muy bien, Angie. Entonces, VG es menor al voltaje de la salida. Por lo tanto, como es VG menos VO, o bueno, es que ahí lo determinan como, entonces es más grande B, por lo tanto va a dar negativo. Esa es, Erika, la razón. Vale, gracias. Entonces, esta es la forma de onda del voltaje en la inductancia. Y esta es la forma de onda de la corriente en el condensador. En el primer estado es negativo, porque es menos B sobre R. Y en el segundo estado es, esta corriente es la corriente de la inductancia, ¿no? Corriente de la inductancia menos la corriente de la salida, que es B sobre R. ¿Por qué creen que la corriente de la inductancia es mayor a la corriente de la salida? Para que obviamente esto nos dé positivo. No sé, Farid, Señor, la pregunta que le acabo de hacer. no la escuché muy bien. ¿Me la puede repetir, por favor, ingeniero? Listo. ¿Por qué cree que la inductancia la corriente en la inductancia es mayor que la corriente a la salida? Mm, pues la verdad sí no sé decirle, ingeniero. Mira acá en el circuito. Esta corriente en la inductancia, ¿a qué lo puede asociar? Es que eso se puede asociar como un cambio. Entonces pasa ahorita un cambio acá por la resistencia. No. Farid, ¿esta corriente sobre la inductancia cuál es? ¿Cuál cree que es? ¿Es la misma corriente de qué? Que este es el convertidor boost. Farid. No, la verdad, ingeniero, es que no he puesto atención a clase. Entonces he estado un poco distraído, entonces realmente no sé contestarle esa pregunta. Ok. Qué Y pena. Catherine Cifuentes, ¿está? Sí, señor. ¿Y ha estado atenta a la clase? Pues sí, no, pues sí. Pero no entiendo la pregunta. O sea, yo diría que pues por lo que, según el circuito, pues como es un, iría como almacenando energía o no sé, la verdad no sé cómo sería la O- respuesta a la ok, pregunta. listo. O sea, la pregunta es, ¿por qué crees que la corriente en esta inductancia es mayor que la corriente a la salida? Es la pregunta. Ahora, listo, vamos, de pronto la pregunta es planteada así, pues es un poco más compleja. Analicémosla un poquito. ¿Tú crees que esta corriente sobre la inductancia es igual a qué? ¿A la corriente de la fuente? ¿A la que está entregando la fuente? ¿Tendría que jugar? Sí, son iguales porque están en serie, ¿no? Y la corriente en serie son igual, ¿no? Señor. Es la misma. Listo. Entonces, si la corriente en la inductancia es igual a la corriente de la fuente de entrada, planteemos una cosa. ¿Tú qué sabes de eficiencia? Digamos, si en un circuito es 100% eficiente, ¿qué quiere decir, Katherine?
Ingeniero, si me permite. Listo, Camilo, a ver, lo escucho. Pues, o sea, según lo que yo entiendo, pues al ser un circuito elevador, pues como aumenta el voltaje, disminuye la corriente de la salida. Entonces, pues a la entrada va a ser más alto y a la salida sería menor. Pues creo, no estoy Sí, seguro. listo, muy bien. Esa es la razón. Digamos, si el circuito fuera 100% eficiente, la potencia de salida es el voltaje a la salida por la corriente a la salida. Y la potencia de entrada es el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Entonces, si yo tengo que el voltaje a la salida aumenta con relación o es mayor que el voltaje de entrada, sí o sí, perdón, sí o sí, la corriente de entrada tiene que ser mayor a la corriente de salida, porque si no, pues esto ya no se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual en este circuito, ¿sí?, la corriente en la inductancia es mayor a la corriente a la salida. ¿Por qué? Porque la corriente en la inductancia es la misma corriente que está entregando la fuente. Gracias, Camilo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí?, eso que acabamos de definir, ya tenemos definidas las formas de onda del voltaje en la inductancia y de la corriente en el condensador. ¿Listo? Entonces, apliquemos el balance de voltios por segundo, ¿sí? El balance de voltios por segundo me dice que el área de este cuadrito, ¿sí?, de este rectángulo, más el área de este rectángulo es igual a 0, ¿sí? Así de simple, ¿sí? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues base, que es D por TS, por la altura, que es BG. ¿Y cuál es el área de este otro rectángulo? Base, que es D' por TS, por la altura, que es BG menos B. Y yo sé que el área, ¿sí?, por equilibrio del circuito es igual a 0. De ahí puedo llegar a la expresión de cuál es el voltaje a la salida de ese circuito. Y mire que el voltaje a la salida de ese circuito es BG, que es el voltaje de entrada, sobre D', y D' es 1 menos D, que ya lo habíamos definido. Por lo tanto, la relación, ¿sí?, de conversión o la relación de cambio de ese circuito es 1 sobre 1 menos D. Recordemos que la relación de cambio siempre es la salida sobre la entrada. Y esa es la relación de cambio, 1 sobre 1 menos D. Mire que el balance de voltios por segundo me ayudó a encontrar el voltaje a la salida, ¿sí? Eso digamos que me permitió. Ahora, sigamos con el siguiente procedimiento, que es balance de carga. Bueno, acá pues simplemente la gráfica, ¿sí?, de conversión, de relación de conversión. Entonces, en este boost, cuando el ciclo útil es 0, yo tengo pues el mismo voltaje de la entrada, y a medida que voy aumentando el ciclo útil, pues voy elevando más. Cuando ya incluyamos las pérdidas en este circuito, pues nos vamos a dar cuenta que esto va a ser algo así. Ya después de un ciclo útil ya no va a elevar más, ¿sí? Cuando ya incluyamos pérdidas. En este momento todo es ideal. Listo. Ahora, vamos a hacer, ¿sí?, vamos a determinar esa corriente en la inductancia, esa corriente promedio en la inductancia. Pero primero para eso, pues necesito aplicar el balance de carga en el capacitor. Entonces, el balance de carga es lo mismo, ya tengo mi ecuación, ¿cierto? Ya tengo mi ecuación, o bueno, mi función de corriente en el condensador, tengo la gráfica de función de corriente en el condensador,
¿Y qué tenemos? Entonces yo sé que esta área es igual a esta, perdón, pues ya se sabe que el área, la suma de las áreas son iguales a cero. Pero ¿cuál es esta área? Es base por altura, d por ts, por la altura que es menos b sobre r, más esta área que es la base de d' por ts por la altura que es la corriente promedio de la inductancia menos la corriente promedio de la salida o b sobre r. ¿Listo? Ya sabemos que esa sumatoria de áreas es igual a cero. Lo único que tengo que hacer es resolver o encontrar despejando, ¿cierto? Esa corriente en la inductancia. Entonces yo ya sé que la corriente en la inductancia va a tener, o la corriente promedio en la inductancia va a tener este valor, ¿sí? Definida por el voltaje de la salida, definida por el ciclo útil, obviamente ciclo útil primo o de prima y R. Ahora, si yo quiero reemplazar, ¿sí?, el valor del voltaje a la salida, ¿cierto? Pues yo ya sé a qué equivale el voltaje a la salida y puedo dejar este término en torno a el voltaje de la entrada, simplemente despejando, porque yo sé, ¿cierto?, que B es igual a BG sobre D'. Entonces si lo reemplazo, pues simplemente me queda BG arriba y D' al cuadrado. Y también puedo encontrar una relación de corriente en la inductancia en función, ¿sí?, en función de la resistencia a la salida y el voltaje a la entrada. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo va a ir aumentando esa corriente en la inductancia, ¿sí?, a medida de que cambia la resistencia o cambia el voltaje en la entrada, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, miren, que hacer el balance de voltios por segundo me ayudó a encontrar el voltaje a la salida y hacer el balance de carga me ayudó a encontrar la corriente promedio en la inductancia. Eso es supremamente importante. Ahora, vamos a determinar los ripples, ¿sí? ¿Cómo encontramos los ripples? Entonces, lo principal, ¿no? Tenemos la función de corriente en la inductancia. Nosotros ya sabemos cuál es la pendiente en el primer estado y cuál es la pendiente en el segundo estado. Sabemos que la primera es una pendiente positiva y que la segunda es una pendiente negativa, dado porque BO es una BG. Y también sabemos, ¿sí?, que la podemos determinar de esta forma, que este es el ripple, ¿cierto? Y que el ripple es 2 veces delta y L. Veces delta y L. Por lo tanto, ese ripple, pues simplemente será el ripple, ¿cierto? Llevando esto a una ecuación lineal, y igual a mx, ¿cierto? Entonces tenemos que y es igual al ripple, m es igual a g sobre l, y x, ¿cuál es x? ¿Dónde está el valor máximo o el valor que queremos encontrar? En d por ts, ¿sí? Y ya encontramos el valor de ese ripple, ¿sí? Y mire que de acá, pues obviamente podemos despejar el pico del ripple, ¿sí?, para el pico del ripple, o también podemos despejar para encontrar el valor de la inductancia, que sería Bg por T por Ts sobre 2 veces delta y L, que 2 veces delta y L ya sabemos que es el ripple, ¿no? Pero mire que también podemos decir que el valor de la inductancia está en función de Bg por el ciclo útil sobre 2 veces delta y L por la frecuencia de conmutación. Entonces, a medida que yo conmute, tengo una frecuencia de conmutación más alta, la inductancia va a ser más pequeña, algo que nosotros buscamos. ¿Listo? Entonces ya encontramos el valor de la inductancia, ¿no? ¿Sí? Encontramos esa relación entre el valor de la inductancia y el ripple de la corriente en la inductancia. Ahora encontremos el ripple del voltaje en el capacitor, ¿sí?
Entonces, ese ripple del voltaje en el capacitor, mire que en el primer estado, ¿sí? En el primer estado, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque mire, en este nosotros tenemos que la pendiente es negativa. Entonces, si yo aplico lo mismo, que digo que comienza acá, perdón, que comienza acá, tiene la misma pendiente, pero inicia en cero, ¿sí? Y este es el ripple. Entonces, nosotros tenemos que esa función es igual a y igual a mx. Ya el b lo hicimos en cero. Tiene la misma pendiente, perdón, tiene la misma pendiente, que es menos b sobre rc, pero este ripple es negativo, ¿no? Porque está en el eje y, pero en la parte negativa. Por eso es que se aplica o se coloca ese negativo, ¿sí? Y lo mismo, ya tengo esa función. ¿Quién es y? Pues y es el ripple, ¿sí? Porque está en la parte negativa. La pendiente es menos b sobre rc. Y x, ¿en dónde está el punto más alto de esa pendiente? ¿Sí? Por decirlo así, está en d por ts. Y mire que ya lo tenemos en este punto, ¿sí? Ya lo tenemos en este punto, ¿sí? Entonces ya tengo la expresión que me permite a mí encontrar cuál es el pico, ¿sí? Cuál es el valor de pico del ripple. Y también, mire que puedo despejar de acá el valor del condensador. O sea que el condensador es igual a el voltaje a la salida por D por TS sobre 2 veces delta B o el voltaje a la salida por la resistencia. Entonces ya puedo encontrar el valor del condensador, ¿sí? Puedo encontrar ese valor de ese condensador en función a qué ripple deseo. Obviamente también está en función al voltaje a la salida, a qué ciclo útil estoy manejando el circuito, a qué frecuencia, a qué periodo de conmutación estoy manejando y qué resistencia a la salida tengo. Ese está en función de todo eso. Pero ya lo puedo encontrar, ¿sí? Ya lo puedo encontrar y definir ese condensador. ¿Listo? Entonces, pueden copiar este circuito, por favor. 5 minuticos para que lo copien. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué van a hacer con ese convertidor? ¿Sí? Van a hacer el análisis que acabamos de hacer para el convertidor boost, pero obviamente como tiene más elementos almacenadores, pues deben hacer, digamos que más procedimiento y obviamente encontrar cuál es el voltaje a la salida en relación al voltaje de la entrada. Eso es lo que deben hacer. Y ese tienen hasta el jueves, antes de su clase, van a encontrar un link en Moodle, ¿sí? En el aula virtual, para que puedan subir su PDF con ese análisis. ¿Sí, muchachos? Vale, Sí, genial. señor. Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta, si necesiten, si tengan alguna pregunta para hacer algún repaso.